Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más a Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Jera, ¿cómo va? Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus comentarios. Quería empezar también agradeciendo a todos quienes nos acompañaron presencialmente como invitados en esta tercera temporada, los que vinieron hasta ahora y también los que se están por sumar. Hoy muy contentos de estar aquí con un querido amigo y compañero de la recuperación. Como siempre decimos y agradecemos este proceso, este espacio, el tratamiento, además de a cada uno darle un lugar y la posibilidad de sanar y de tener un proceso de cambio, de ir construyendo una mejor vida, de tratar de ser una mejor versión de uno mismo, nos dio la posibilidad también de, haciendo grupos, conocer a un montón de personas con quienes hoy estamos muy contentos de compartir una amistad y de sentir que ese vínculo se va fortaleciendo. Lo que empezamos a sentir en los grupos, ¿no? Que uno se da cuenta que no está solo, que hay compañeros que nos escuchan, que nos entienden, que nos ayudan también a conocernos y que sabemos que están para cuando uno necesite hablar. Así que muchas gracias a todos los que forman parte de esta comunidad que se va armando y hoy aquí encantados de tener a Nico. Hola Nico, ¿cómo va? Hola Jera, hola Mati, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. La verdad que me siento muy afortunado. Un poco nervioso, la verdad. Estoy incomodando, saliendo un poco de la zona de confort. Me cuesta expresarme, hablar, pero bueno, acá estoy para, desde mi lugar, aportar mi granito para los compañeros, para la gente que está en recuperación y para los que no también. Bueno, Nico, gracias por estar acá. Nico hablaba de las incomodidades y pensaba en qué valioso poder enfrentarlas, poder animarse, para poder pasar el mensaje, ¿no? Para poder compartir la propia experiencia y que de todo lo que uno pueda decir a alguien del otro lado o a nosotros mismos que estamos aquí hoy conectando con la recuperación, escuchándonos, reflexionando, nos pueda servir, ¿no? Nos pueda dar una herramienta, nos pueda orientar, nos pueda guiar. Creo que esa sensación de incomodidad es la que hace todavía aún más valioso la presencia y el testimonio de todos los compañeros, de todos los amigos con los que construimos este podcast, ¿no? Que tiene un poco la misión de pasar el mensaje, de generar un momento propicio para la conexión espiritual, para conectar con la recuperación, para sentir que uno puede hacer un grupo, esté donde esté, para poder darle a algún momento del día tiempo a nuestra recuperación, que como sabemos se construye día a día, solo por hoy, y donde lo necesario es esa constancia, esa frecuencia de saber que todos los días conectamos con eso, ¿no? Que no lo olvidamos. Un poco en la previa hablábamos que esta enfermedad se puede expresar como una enfermedad del olvido, y ahí vuelvo a acordarme del episodio anterior con Martu, donde también trabajamos lo importante que es tener memoria en este proceso, donde no es lineal, donde pasan cosas, nos pasan cosas, y que una de las cosas que aprendemos es a integrar todo lo que nos pasa como parte de ese proceso, como parte de nuestro aprendizaje, a poder descifrar un poco qué cosas nos vienen a decir las emociones, los sentimientos, entenderlos como posibilidad de cambio, de exploración, donde una angustia, un malestar, una recaída nos puede dar una oportunidad o nos puede iluminar algún lugar donde podamos trabajar, donde podamos obtener algo nuevo, conocer algo nuevo de nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias Nico de animarte a venir y de que compartas un poco tu historia con todos nosotros. Qué lindas palabras, Jera. Qué buena intro que hiciste. Qué lindo poder hablar el mismo lenguaje de la recuperación, el de pasar el mensaje. Me quedé con lo último, con el tema del autoconocimiento. Yo muchas veces agradezco
y también tiene un propósito, creo yo. Todo esto lo que me está tocando vivir, tocando sanar, atravesando el dolor y pudiéndolo poner en palabras. A veces agradezco un poco tener esta enfermedad porque, por lo que decía, aprendí a pedir ayuda, aprendí a hablar sin pelos en la lengua y la verdad que a mí me cambió la vida. Yo no pensé que había otra vida que no fuese la del consumo. Y la verdad que con tiempo, pudiendo pedir ayuda, no puedo dejar de nombrar a mi familia, a mis amigos. En ciertos momentos, con enojos míos o no, siempre me quisieron ayudar y quisieron lo mejor para mí. Hoy, después de casi 2 años de tratamiento intenso, no quiero dejar de pasar por alto al principio mi resistencia contra la enfermedad. O sea, me costó mucho tiempo o no rendirme. Puse muchas excusas. Al principio, el tema económico, el tema de que lo veía imposible, esos famosos 2 años de TAI, digamos, de tratamiento. Y hoy a una semana de cumplir los 2 años de mucho laburo, que en momentos se pasaron eternos y en otros momentos rápidos, donde siempre tuve referentes o decía, mirá qué bueno, algún día, en este caso que les comentaba antes en la previa a los chicos, de que yo lo veía imposible estar acá hoy en día participando y dejando mi granito, como decía al principio en este podcast, recordando un poco mi proceso en la recuperación y mi camino en el dispositivo y haciendo un balance, creo que positivo. El primer año me costó mucho sostener la abstinencia por todo esto que comentaba anteriormente, de la ambivalencia, de la resistencia. El segundo año logré tener una abstinencia global con mucho trabajo terapéutico, con el equipo, confiando, volviendo a pedir ayuda, haciendo caso. Y después nada, esto que traía Jera al principio, la enfermedad del olvido. Uno cuando está bien, cuando cree que su vida se acomodó, sus proyectos van en camino. Yo mi historia, viví, estaba muy grande con mis viejos. Me pude mudar, me pude comprar un auto. En el proceso que son mis logros, me cuelgo las medallitas, bajé 20 kilos, dejé de fumar, cosa que no creía posible. Pero bueno, un poco el mensaje de la enfermedad del olvido. Hace 20 días tuve un episodio de consumo de una sustancia, que en principio no es la sustancia que a mí me trajo al tratamiento, pero entendí con el tiempo de que yo soy adicto al vínculo con todas las sustancias, y no solo eso, con todo, con las actividades, siempre, soy de los extremos. Así que bueno, este episodio de consumo que tuve, que la verdad, lo pude abrir rápido con mi familia, con mi equipo, con mis compañeros. Me viene a dejar un mensaje, una enseñanza, un aprendizaje de que no me puedo relajar, de que esto es un día a la vez, que tengo que seguir conectado con la recuperación. Me vino a dejar el mensaje de que hay que seguir trabajando día a día. Me vino a hacer recordar de la enfermedad que tengo, de que me tengo que ocupar y trabajar con ella, abrazarla. Y me hizo recordar mucho al Nico que yo no quiero volver, a la vida que dejé atrás y a la que no quiero regresar. Y con esto del autoconocimiento, saber cómo los patrones que tengo, las creencias que tengo, el autoboicot, que cuando uno todo va bien, yo le digo, el diablito me llama y hay que intentar de que el angelito le gane al diablito. Bueno, gracias Nico, gracias Jera, gracias chicos. Resoné con varias cosas, pero bueno, primero me alegra mucho que estés acá, Nico, con nosotros. Yo me acuerdo de tu primer año, te vimos llegar con Jera y me acuerdo siempre que anotabas todo y yo decía que qué lástima que yo no hice lo mismo.
anotabas en los grupos las cosas que te parecían útiles, y es para mí como un acto de lucidez dentro de la locura con la que uno llega, haber tomado esa decisión de anotar y escribir lo que uno va pensando, lo que uno resuena, me parecía excelente. Y después, bueno, entender, por ejemplo, que la abstinencia es global, hablando de mí, en base a lo que me pasó, mi experiencia antes de llegar al DISPO. Y cuando hablo de abstinencia global también hablo del cigarrillo, porque mi manera de ver el cigarrillo es que yo tengo la oportunidad de dejar todo lo que me hace mal en un lugar al que llegué a pedir ayuda y me están ayudando. Entonces, ya que tengo esta posibilidad de cuidar mi cuerpo y de elegir vivir la vida y disfrutarla, tener la conducta de fumarme 25 cigarrillos por día como hacía al principio del tratamiento no me cierra, me hace mucho ruido porque estoy haciendo o consumiendo algo que probablemente me mate. ¿Y cómo no intentarlo en este momento de cambio, de protegerme, de ser responsable de mi cuerpo, de mi vida, de mis decisiones, de por primera vez en tantos años poder tomar las riendas de mí, de mi vida, y si yo no me cuido, no me puede cuidar nadie por más de que quieran. Y con el tema del alcohol es muy difícil al principio. Cuando llegué a NA en un primer momento y me dijeron que la abstinencia era mejor global, la frase no a la primera, yo estoy viendo que excede las sustancias, no es solo no a la primera cerveza, no al primer cigarrillo, es no a la primera en actitudes, en comportamientos, en conductas que yo con mi experiencia veo que me hacen daño y son opuestas a la espiritualidad que estoy tratando de buscar, de encontrar, de tener, y que todas esas conductas estaban dentro del personaje que yo había creado para enfrentar al mundo y que van en contra de mis valores. Entonces, por ejemplo, la mentira, de la que hemos hablado en algunos episodios, mentir para mí es levantar la primera, porque donde le mentí a alguien ya empiezo a conectar con la oscuridad que tenía antes de entrar a este proceso de recuperación, donde engañé a alguien, donde me hice el boludo con algo que me estaba pasando y me lo guardé para mí. Y esto lo puedo relacionar con la incomodidad de la que hablaban los chicos, que Jera dijo, la incomodidad hace aún más valioso. Yo la incomodidad en este momento presente mío, en estos días míos, la estoy sintiendo con el malestar. La verdad que estoy teniendo unos días muy difíciles en los que el malestar que estoy sintiendo me está llevando a conectar con uno de los fundamentos que tenía yo para seguir en consumo, que es la negatividad. Ver lo malo del mundo, de las situaciones, de las personas, ver lo malo que me pasa, victimizarme y quedarme solo con eso, y con una dificultad cuando siento el malestar bien grande de poder ver lo positivo, ver lo espiritual, sentir por qué es mejor la recuperación. Y ahí es donde entra todo el entrenamiento que vengo haciendo durante estos años, que me dio herramientas y me hace poder ver todo este sufrimiento, porque es un sufrimiento el que estoy teniendo, poder verlo desde un punto de vista de que es un desafío, y si yo fuera un guerrero, esta es una batalla más que tengo que ganar, la cual me va a hacer aprender, por lo tanto crecer, donde no a la primera que decía antes es para no dejar que el diablito, como decía Nico, o la enfermedad, que es un sinónimo para mí, me entre y se apodere de mi cabeza y me deje perpetuado en el sufrimiento, en el dolor, en lo negativo. Entonces me hace también recordar, como decían los chicos que hablaban del olvido, me hace recordar la problemática que tengo, me hace recordar que tengo que usar herramientas, que tengo que hacer un esfuerzo, que la enfermedad es crónica. Ayer no quería hacer grupo, hoy me quería ir a mi casa después del trabajo y quedarme solo, sintiéndome mal, regodeándome en la tristeza, en lo negativo, en la oscuridad del mundo. Y gracias a que hago este podcast, gracias a que hago grupos, gracias a que a diario me mantengo en contacto con compañeros,
gracias a que me quiero hacer cargo, me quiero hacer responsable, porque es lo que puedo hacer yo, mi parte, y hacerme responsable de la enfermedad que tengo, que yo no la elegí, pero la tengo y me puedo hacer responsable. Yo el grupo ayer lo hice y hablé de lo que me pasaba, no me lo guardé. Aún así me sirvió, pero aún así me volvió a pasar otra cosa más. Y ahí es donde entra la enfermedad y me dice, che, pero vos hubo un par de años que solo tomabas alcohol y te iba bien, aprobabas materias en la universidad, tenías buena relación con tus amigos, tenías un grupo de amigos hermoso, tenías novia, te iba bien en el trabajo. Pensalo bien, el alcohol no es tan grave. Tal vez ahora que estás en recuperación podés tomar alcohol y tener un tratamiento exitoso. Y me olvido que la última vez que dije eso, toqué el último fondo, no solo de alcohol, sino de cocaína. Entonces tengo que pedir ayuda una vez más. Yo me puedo ayudar a mí trayéndome a estos espacios. Mientras trabajo en mi recuperación, intento pasar mi experiencia, mi mensaje a otras personas que puedan estar escuchándolo, ya sea en un grupo o en este episodio, porque escuchando uno puede encontrar respuestas de lo que a uno le pasa y hablando también. Entonces, así como los 2 años esos que te propone el dispositivo en el tratamiento ambulatorio intensivo parecen inalcanzables en sus comienzos, hacen que hoy lleve casi el doble de tiempo y me dé cuenta de que esto es para siempre y yo tengo que estar, como decía Nico también, gracias por un lado a que tengo esta enfermedad, yo me encargo de trabajar todos los temas que tengo y que me rodean para hacer una mejor versión mía y descubrir y confiar, como también decía Nico, en que hay una vida más allá del consumo y que es mucho mejor. Bueno, gracias Nico, gracias Mati. Me quedaba resonando un poco, Mati, con esto último que decías, referido a estar transitando un malestar y lo relacionado que puede estar eso a una desconexión espiritual. Hoy hablábamos un poco de esto también en la previa y yo siento que cuando tengo un malestar muchas veces proviene de ahí, de una desconexión espiritual que tiene que ver con, como decías vos, Mati, ¿no? Empezar a ver la parte negativa de la vida, o lo negativo, o lo oscuro, y que se torne como invisible todo lo demás, ¿no? Que puede estar relacionado con lo más luminoso, con las cosas que uno tiene y que le hacen bien. Me acordaba de que hablábamos de la enfermedad del olvido, y creo que puede tener un poco que ver con eso. Tiene que ver con estar transitando una crisis, que decimos también siempre que cuando hoy no las esquivamos, no las anestesiamos y como podamos las transitamos, en el después hay como una sensación de salir fortalecidos, de salir como con aprendizajes. Y cuando después de transitar quizás esa nube negra en la que me sentí como un poco abrumado por algún pesar, algún malestar, una vez me dije, y hace poco me lo recordó un compañero porque también lo había comentado en un grupo cuando estuve transitando esas sensaciones, y que al volver a conectar con lo espiritual y volver a sentirme como pleno, que hoy Nico también un poco en la previa hablaba algo también de esa hermosa sensación de cuando algo te ilumina y te hace sentir como en plenitud. Cuando uno vuelve a recobrar esa sensación de plenitud, yo me dije, ¿cuándo todo esto empezó a sentirse tan poco? Y creo que tiene que ver con el olvido. Porque de repente ahí decís, claro, ahí vuelvo a conectar con que yo estar como estoy hoy, estar en recuperación, estar en sobriedad, reconstruir mis valores, tener la posibilidad de elegir, de estar bien, de soñar, de tener un proyecto, parece ser que todo eso a veces no alcanza y pasa a sentirse poco, y es un montón. Pero es ese trabajo, y creo que tiene que ver también con la enfermedad, de conectar con eso, ¿no? Recordarlo, tener esa memoria de lo que uno tiene y tener el registro de poder volver hacia eso ya es un montón. Me quedé hablando de enfermedad con una frase que dijo Nico, abrazar la enfermedad. Antes también había dicho algo de, a veces siento que agradezco tener esta enfermedad. Yo a partir de ahí como que empecé a resonar también con eso y darme cuenta, ¿no? Que
mucho de lo que yo soy hoy, de lo que yo intento construir, de la persona que quiero ser, lo hizo posible tener esta enfermedad y haber podido llegar a un tratamiento para poder tener la posibilidad de con esta enfermedad poder ser otro. Y si bien en un principio pensé, suena fuerte la frase abrazar la enfermedad, después también pensaba en que lo peor que podemos hacer con esta enfermedad es pelearnos con ella. Ahí también resonaba con episodios anteriores donde hablábamos de lo virtuoso que es rendirse ante la enfermedad, porque nos posibilita a partir de ahí comenzar un proceso de transformación y no perpetuarse en una constante pelea con la enfermedad en la que siempre salimos derrotados una y otra vez. Resonaba también con lo que decía Nico de la resistencia. Yo creo que me ayudó a mí también ir entendiéndome lo que me fue pasando, cómo llegué al tratamiento, en qué estadio llegué. ¿Llegué rendido o llegué resignado? Y yo creo que no llegué rendido al tratamiento, llegué con mucha resistencia, que todavía se sostenía, resistencia que previamente fue aliada de la enfermedad y contribuyó a que mi consumo se sostuviera por mucho tiempo. Y yo creo que en tratamiento fui haciendo esa transición hacia la rendición. Llegar a un tratamiento es la clave, más allá de cómo uno se sienta. Estar en resistencia, pero dentro de un tratamiento, puede ser un buen comienzo, porque ahí nos van a ayudar, ¿no? Esa resistencia que se hacía y se fortalecía con un yo aislado, solitario, en soledad, ahí en grupo y con gente, como decía Nico también, que habla el mismo lenguaje que uno, empieza a aflojar. Hoy veía parte del documental de Bill W., uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, en el que estaba el testimonio de una mujer que decía que no podía creer que escuchaba a personas en sobriedad hablando de ellas mismas y esta persona se identificaba y decía, ¿cómo esta persona que por lo que dice consumía de la misma manera que consumo yo, pero está en sobriedad? ¿Cuánto nos puede ayudar a confiar, ¿no? Escuchar esos testimonios, ¿no? Que es posible, que se puede. Bueno, también lo escuchaba a Bill W. hablar de ese descubrimiento, ¿no? De necesitarnos entre adictos, entre personas en recuperación, entre personas que hablamos ese mismo lenguaje para poder recuperarnos y cómo ese trabajo es grupal y se hace mutuamente y que siempre va a ser horizontal porque yo necesito de Nico, de Mati, Mati necesita de Jera, de Nico, nos necesitamos mutuamente en eso. Muchas veces decimos gracias a Dios que es en grupo. Y eso es lindo porque más allá de las diferencias y la heterogeneidad que puede tener un grupo, ¿no? En un grupo puede haber alguien con muchos años de recuperación y de abstinencia y alguien que recién llega. Y a mí me va a servir lo que diga ese alguien que recién llega, como a ese alguien que recién llega le va a servir lo que diga esa persona con más experiencia. Y por último, qué lindo lo que dicen los compañeros y en este caso el Nico, llegando a grabar un podcast previamente oyente, quizás en algún momento pensando, estaré allí en algún momento como testimonio, compañero, invitado. Me parece que está bueno, a veces es tan difícil ver en el proceso de uno los avances y está bueno quizás ver, llegar a grabar un podcast como sentirse, haber alcanzado una cierta estabilidad, haber llegado a un cierto escalón en el proceso. Los compañeros que hasta ahora han visitado el podcast son compañeros que fueron ganando cierta experiencia, cierto recorrido de recuperación. Por eso es tan valioso que vengan a pasar el mensaje, que compartan su experiencia. Como sí también es lindo el anhelo que puede tener algún compañero que nos esté escuchando de estar aquí, en este espacio que está abierto a todos. Sin ir más lejos, el otro día en un grupo con Mati escuchamos a un compañero que dijo: yo un día voy a estar ahí. Y es hermoso ponerse ese objetivo también, ¿no? Porque quizás verse estando ahí es verse avanzar en ese proceso que uno lo desea en el alma, quizás no lo alcanza a ver como me pasaba a mí, quizás tuve la virtud de más allá de eso hacer caso, estar, seguir las indicaciones, ir, ¿no? Y la llamita un día se enciende, eso puedo decir que me pasó.
Para mí, vuelvo a repetir, es un placer estar acá con dos referentes de la recuperación, Jera, Mati. Sus palabras la verdad que me llegan al corazón, son genuinas, son transparentes, traspasan la pantalla. En un momento pensaba, hermoso. Estaba tomándonos, haciendo memoria de cuando llegué al tratamiento. Jera y Mati hablaban de la resistencia, de que tomaba nota apenas llegaba. Tomaba nota porque en cierto punto no sabía quién era yo. Había como perdido mi identidad. No sabía ni lo que quería, ni lo que me gustaba. Es como a mí el consumo me destruyó por completo. Y yo ante todo estaba bien, por dentro estaba roto. Me acuerdo cuando ingresé hace poco, haciendo un poco de memoria de cómo llegué al vínculo con las sustancias, memorizando cómo fue mi pasado y de cómo mi familia y amigos me quisieron ayudar. Yo hace 10 años había ido a un grupo de DNA en el cual yo no me creía que ameritaba ir ahí porque, no sé, me decían, dice, acá o terminás en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Y yo no me creía tal enfermo y hoy en día me doy cuenta de que esa enfermedad de la adicción la llevo hace mucho tiempo, pero hoy en día es donde le puedo poner palabra, le puedo poner voz. Mati comentaba algo de tocar fondo. Yo siempre me comparaba con los demás y decía, no, yo no estoy tan mal como el otro. Era mi excusa. No, si yo laburo, estudio, como decía Mati, hago todo bien, tengo mi grupo de amigos. Pero la verdad es que podría hacer todo, pero no era feliz. Tuve mucho tiempo sacándole peso a esta enfermedad y minimizándola. Y ahí voy a traer un tema que me emociona, que es mi vieja. Y lo voy a linkear con algo que Jera trajo en un grupo hace bastante tiempo. El famoso ángel de la guarda. Y yo creo que mi vieja, desde donde esté, me está cuidando y me está apoyando. Y sé que está muy orgullosa del proceso que estoy haciendo. En todo este tema que veníamos hablando, del autoconocimiento, aprendí en este proceso, en este tiempo, a poder decir que no, aprender a decir que no, a priorizarme, a valorar lo que tengo y a no compararme. Aprendí a registrarme cómo me siento y a trabajar temas que hoy en día siguen rondando en mi cabeza, como por ejemplo la inseguridad, el autoestima. Y cerrando un poco, Mati me hizo recordar, cuando en su compartir, el personaje. Es un gran tema. Mi personaje es el canchero, el verborrágico, el vendedor. Ese personaje que en este proceso le fui sacando la careta, sacándolo a la luz, trabajándolo, viendo, vuelvo al principio, quién era yo, si era el personaje, qué era el personaje, qué era yo realmente, y sigo trabajándolo. ¿Cómo me hiciste pensar, Nico, en esto de, no sé bien cómo lo dijiste, pero como aprender a reconocer las emociones que tengo, que siento? A mí me cuesta, a veces como que son tardías, el registro de cómo me siento viene después de la situación o como que tardo en reaccionar y en darme cuenta qué es lo que me pasó, qué es lo que sentí. A veces lo siento y lo escondo, no me animo a mostrarlo o a decirlo y lo tapo y no. Es todo un tema ese, un laburo que hay que hacer, que yo tengo que hacer. Después me quedé pensando en una frase que dijo Jera. Parece ser que con todo eso no alcanza. Cuando hablaba de los proyectos, de sentirse bien, de estar conectado espiritualmente, de todo lo que hablamos siempre que uno va logrando en recuperación. Que en gran parte de mis días yo me siento así, me siento muy conectado, muy, muy alegre de sentir que por fin encontré mi vocación, qué es lo que quiero para mi vida, de poder hacerme cargo de los proyectos que me propongo para lograr lo que quiero lograr. Pero a veces parece ser que con todo eso no alcanza. Y el otro día en un grupo salió la pregunta de ¿qué era para cada uno de nosotros o cuál era la naturaleza de la adicción? Yo pienso que es multifactorial, hay muchas cosas, pero a mí me salió decir
rápidamente que una de ellas era la insatisfacción. Que no me alcance con lo que yo veo que a los demás les alcanza. Y ya en consumo no poder conectar con esas pequeñas cosas que la gente conecta, como yo estoy conectando ahora en recuperación. Al tener la imposibilidad de poder conectar con eso, no me llenaba y buscaba otras cosas, otros placeres, otros sentimientos fuertes, intensos, picos de dopamina, el no poder poner límite también a causa de esta insatisfacción y esta falta de registro también. Por ejemplo, ahora yo a veces voy a cenar y no me alcanza con la cena. Por más de que la haya pasado bien, por más de que haya comido rico, por más de que no me quede plata porque ya me gasté lo que tenía en la cena, y entonces quiero un café ahora. No importa que son las 12 de la noche, quiero un café. Y si bien me gusta el café, yo lo hago más no por el gusto, sino para seguir, para que no se termine ahí y hacer algo más. Y después me quiero ir a una heladería, porque no me alcanzó tampoco el café. Y eso me sigue pasando a veces, o me pasa que estoy haciendo algo y mientras estoy haciendo eso que estoy disfrutando, empiezo a pensar en qué voy a hacer después. Y quiero armar otro plan para después seguir disfrutando como estoy disfrutando ahora, que no se acabe el disfrute en esta reunión, sino que después qué puedo hacer para seguir disfrutando. Y Jera también contaba un poco cómo llegó él a la recuperación, al tratamiento, y yo siento que llegué rendido respecto al consumo de sustancias. Yo no quería consumir más. En ese sentido, yo sentía que había agotado todas mis instancias y que la última esperanza o la única esperanza, el último rayito de luz estaba puesto sobre algo que no sabía qué era, pero tenía que ser algo que yo todavía no haya descubierto o conocido que me salve, porque lo que había conocido no lo había hecho. Pero así como estaba rendido respecto al consumo de sustancias, no estaba rendido a este personaje del que estamos hablando, de cortar con todas las conductas que a mí me habían acompañado durante lo largo de mi carrera en las drogas. Para citar un ejemplo, yo tenía una relación tóxica, como se dice ahora, que me hacía mucho daño, en gran parte por mí, por mi culpa, por mis inseguridades, por mis celos. Y a mí me decían que tenía que cortar esa relación. Y yo no podía, quería seguir haciendo la mía, entonces sí estaba rendido, no quería consumir más, o no podía parar de hacer cosas que me hacían daño a mí. Yo descubrí en la recuperación que esa relación era lo mismo que tomar cocaína, porque en el momento previo a verla, yo me ilusionaba, soñaba con que iba a pasarla bien, soñaba con que esta vez, sin modificar prácticamente nada, iba a ser distinto y esta vez iba a poder formar una familia y no sé cuántas otras ilusiones. Y después de verla, o sea, mientras la veía, me pegaba mal, igual que la sustancia. Y cuando me pegaba mal, igual que la sustancia, me quería esconder abajo de las frazadas en mi cama como una víctima de la tristeza y del mundo cruel en el que mi destino era ser infeliz. Bueno, gracias Mati. Gracias, Nico. Nico, ¿cómo la pasaste? Muy bien, la verdad que de vuelta, agradecerle, la verdad que me sentí muy cómodo hablando de esa incomodidad al principio. Nada, ahí me doy cuenta de que todo está en mi cabeza. Nada, de que soy capaz, de que se puede, de que todo fluye, de que también es mucho más fácil hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje. Seguramente después, con el perfeccionismo que tanto me caracteriza, hubiese dicho esto, me faltó decir lo otro. Pero bueno, lindo de estar acá, de la invitación, y nada, lindo tenerlo como amigos. Gracias, Nico. Gracias por estar. Gracias por todo lo que trajiste. Gracias por Los Ángeles, por ese recuerdo, por esa referencia. No estamos más solos, ni aún solos. Nos tenemos a nosotros, tenemos nuestros ángeles. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Estén cerca y nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos.